En esta oportunidad vamos a hablar acerca de alguna información de tipo cuantitativo de la situación del medio ambiente, pero con una mirada global, como de alguna manera este problema de la afectación negativa al medio ambiente, ya sea por procesos de desertificación, calentamiento global, cambio climático, etcétera, etcétera, influyen en general a los 5 continentes. Se masifica en términos de los efectos a gran parte de la población en el planeta y obviamente si es que no tomamos en consideración estos datos, en algún momento vamos a lamentar no haber tomado decisiones y comportamientos oportunos para minimizar o contrarrestar los efectos adversos producto de, por ejemplo, el tema del cambio climático. A ver, veamos algunos datos que pueden ser interesantes a la luz de visibilizar este tema de manera global. Si ustedes se fijan en el cuadro, el planeta Tierra, el denominado planeta azul, podemos identificar una especie de un reparto de la cobertura terrestre y qué es lo que involucra los mares y océanos, qué involucra las tierras de cultivo, las tierras estériles, etcétera, etcétera, y normalmente donde las poblaciones, las sociedades, el individuo, el ser humano, ya sea hombre o mujer, habita. A ver, por ejemplo, el planeta Tierra tiene un 71% de su espacio, si vale el término, vinculado a los mares y a los océanos. Es decir, más de la mitad del planeta es, sin lugar a dudas, o está constituido principalmente por agua, ¿sí? Por cierto, agua de mares y océanos que no son necesariamente vinculadas al consumo por parte de la especie humana, primer dato, ¿sí? Ahora, este 71% vincula de alguna manera a el Océano Pacífico o involucra el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico, los mares marginales, el Océano Ártico y el Océano Antártico. En ambos, en los 6 casos, por ejemplo, el primero, es decir, el Océano Pacífico, tiene un 32% de la superficie del espacio terrestre. El Océano Atlántico un 16%, el Océano Índico un 13%, los mares marginales un 2%, el Océano Ártico un 2% y el Océano Antártico un 4%, ¿no? Por cierto, no todos estos mares, imagínense, o todos estos océanos y mares, es donde normalmente habitan las especies marítimas, donde el acceso al ser humano prácticamente es a través del uso profundo de la tecnología, ¿no? En este momento. Luego podríamos recurrir al siguiente nivel, que es las tierras de cultivo. En el mundo, más o menos, el 10% del espacio terrestre, incluidos los mares, obviamente, está vinculado a las tierras de cultivo, ¿no? O sea, solamente eso involucra más o menos 500 millones de metros cuadrados, perdón, 51 millones de kilómetros cuadrados, dedicadas solamente al cultivo, destinada a la producción y alimentación del hombre. Un 7% está destinado a los bosques, donde normalmente se generan ecosistemas de producción de la utilidad de, por ejemplo, los insumos maderables, ¿no? Toda la industria del bosque que genera los muebles, etcétera, etcétera. Eso que, por cierto, también es algo importante por los efectos económicos a nivel mundial. Entonces, eso representa un 7%. Las tierras estériles, es decir, las que pueden ser desertificadas, las tierras que no son cultivables, tienen un 5% de cobertura del espacio terrestre.
Los casquetes polares y otros glaciales representan un 2%, que por cierto se han ido disminuyendo cada vez más y a medida que se ha ido intensificando el calentamiento global. La vegetación arbustiva involucra un 2% y aquí hay unos dos datos interesantes. El agua dulce, por ejemplo, solamente representa un 0,3% del espacio terrestre. Algo profundamente preocupante porque no se olviden que a medida que va creciendo las poblaciones, obviamente también se estaban generando una serie de problemas demográficos. Inversamente proporcional, el agua dulce se ha ido reduciendo de manera más intensa en los últimos 50 años. Entonces, hoy estamos hablando de menos del 1% del espacio de la Tierra es agua dulce, ¿sí? Las áreas urbanas, ¿sí? También se presentan un 0,3%. También eso debe llamarnos la atención porque si se dan cuenta, las áreas urbanas están prácticamente equiparadas con la misma cantidad de espacio que utiliza el agua dulce o lo que representa el agua dulce. Entonces, pareciera que en este momento no tuviéramos problemas, pero el momento en que las poblaciones, especialmente de sociedades tecnologizadas e industriales, empiece a incrementarse de manera más acelerada, obviamente el agua dulce va a ir reduciendo su caudal, ¿no? Entonces, eso ya debería llamarnos la atención, ¿no? Entonces, imagínense que la situación no es tan expectante si es que no hacemos o no tomamos decisiones respecto al cuidado y manejo y aprovechamiento adecuado del medio ambiente. Diríamos que, por ejemplo, a modo de reforzar estos mismos datos, las turberas, un tipo de humedad generalmente de origen glacial, pueden secarse como consecuencia del cambio climático. Estas que, por cierto, cubren el 3% al 5% de la superficie terrestre, ¿no? Si volvemos al cuadro y sumamos los espacios del océano Ártico, el océano Antártico y, por ejemplo, los casquetes polares, más o menos apunta principalmente a este dato, ¿no? Que cubren alrededor del 3 al 5% de la superficie terrestre. Por cierto, representan la mitad de los humedales del mundo, ¿no? Entonces, obviamente, si estos van a verse afectados por el cambio climático, también va a afectar en general al mundo, porque esos espacios son de alguna manera compartidos por gran parte de los países del mundo. Además, albergan un 30% del carbono a nivel mundial, el doble que los bosques, ¿no? La otra particularidad, ¿no? Entonces, ya que estas turberas que tienen origen glaciar son una fuente del carbono que permite de alguna manera la sobrevivencia de ciertos ecosistemas y formas de vida que sustentan el medio ambiente y la atmósfera de manera que mantiene ciertos equilibrios. Sin embargo, las turberas tropicales están en este momento en peligro. Solo en Indonesia muchas se están drenando para establecer plantaciones de aceite de palma. A ver, un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza reveló que si la temperatura de la Tierra va aumentando de un 4,5 grados Celsius con respecto a la era preindustrial, un 48% de las especies de animales podrían desaparecer en algunas zonas del mundo, ¿sí? Especialmente, voy a volver al primer cuadro, especialmente en aquellas zonas donde pueden verse afectadas por factores climáticos o factores de actividades humanas. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, las tierras de cultivo, los bosques, por ejemplo, pueden verse afectados principalmente por el cambio
climático provocado por el incremento de la temperatura de la Tierra, ¿sí? Entre los más destacados, si vale el término, es decir, en las especies más destacadas que están en peligro de extinción o de desaparecer, está el tema está el oso polar, está el koala, la ballena beluga, y precisamente porque se están perdiendo sus hábitats y eso está provocando que estas especies estén en peligro de extinción. Entonces, es de alguna manera preocupante estos datos en primera instancia porque si ustedes se dan cuenta, la forma de cómo vemos la administración de los recursos ambientales o los recursos que está produciendo el planeta Tierra, especialmente los naturales, hace pensar que cada vez más nos estamos acercando a una relación inversamente proporcional. En la medida que nosotros más necesitamos tecnología, en la medida que necesitamos más cosas por la cantidad de población que somos, inversamente proporcional se están reduciendo los recursos, ya sea por problemas de desertificación, reducción del agua dulce, etcétera, etcétera. Calentamiento global, entre otras cosas, ¿sí? Veamos un poco de las emisiones del CO2 respecto a 1990 y si es que se ha cumplido el protocolo de Kioto. A ver, vemos, por ejemplo, cuáles son los países que de alguna manera están incrementando las emisiones del CO2, ¿sí? Particularmente diríamos que los países, por ejemplo, las regiones continentales donde hay un mayor aumento de estas emisiones no necesariamente son aquellas vinculadas a los procesos de intensidad industrial o de uso tecnológico. ¿Y esto por qué? Porque si bien estos países no han transitado de manera intensa a los procesos de industrialización, que podría ser un efecto para la emisión de este tipo de emisiones y de gases de CO2, son los productos que se generan en los países industrializados, por ejemplo, las movilidades, los aceites, las industrias, la maquinaria o la maquinaria industrial que van a ir trabajando o que van a ir como destino a estos otros países. Por ejemplo, ves aquí tranquilamente América del Sur, parte de África, la India, donde normalmente se encuentran el destino de los productos de los países industriales, en donde se está generando mayor aumento de emisiones del CO2, ¿sí? Contrariamente a esto, por ejemplo, si ustedes ven lo que es Estados Unidos y Canadá, su aumento es de un 0 a 50%, ¿no? Es el color amarillo. Lo que de alguna manera es que se visualiza allí es que al parecer los estados o estos estados están generando regulaciones, controles precisamente para establecer regulaciones, sanciones ante las empresas o ante quienes están provocando estas emisiones. Entonces aquí el papel del Estado es fundamental, ya sea que seas un país industrializado o no, y quienes han ido asumiendo menos reducción de las emisiones del CO2 son, por ejemplo, todo lo que significa el color verde. Europa, por ejemplo, parte de Rusia es de un comportamiento que lleva más allá que simplemente el papel del Estado, sino también una conciencia social que se está gestando más o menos desde la década de los años 70, fines del 60. Entonces, hay una relación interesante aquí entre la agenda que ha significado el medio ambiente en los países especialmente occidentales europeos y obviamente el caso también involucra a Estados Unidos. Entonces, debería llamarnos a nosotros mucho la atención, ¿no? En el caso de Bolivia está dentro de los países con mayores emisiones de CO2 que superan incluso el 500%, ¿no? No tanto porque somos industriales, repito, sino porque además no lo somos, sino principalmente porque los estados o el Estado, en todo caso, los espacios gubernamentales, no implementan controles de
emisiones de este tipo, ¿no? Las movilidades, los aceites, las emisiones de las mismas industrias están prácticamente, si diríamos, bajo una regulación mínima, ¿sí? Y sus controles y sus sanciones muchas veces no se visualizan en las acciones del Estado. Continuamos, por favor. A ver, veamos cuáles son los países que más han aumentado y reducido sus emisiones por CO2, ¿no? De alguna manera ya poniendo más énfasis en ciertas particularidades respecto a este primer cuadro de emisiones del CO2. A ver, ¿quiénes son los países que han reducido sus emisiones del CO2? ¿No? Tienes Moldavia, Ucrania, por ejemplo, Letonia, Lituania, Rumania, Corea del Norte, miren qué particularidad ahí. Estonia, Aruba, Macedonia del Norte, ¿no? ¿Quiénes son los países que han incrementado más sus emisiones de CO2? Guinea Ecuatorial, Nepal, Qatar, Benín, Mozambique, Vietnam, Laos, Maldivas, Bután, Uganda. Y a veces la pregunta es, ¿y por qué está pasando esto, especialmente en los países que han incrementado? Porque lo que está sucediendo es que se está generando un proceso de deslocalización del proceso industrial de los epicentros tradicionales. Entonces, es lo que en algún momento comentaba en otra exposición, es que las cadenas productivas de las grandes industrias permiten que se instalen en determinados territorios según sus capacidades, según sus posibilidades de reducción impositiva, según sus condicionantes de exigencias estatales, por ejemplo, temas fitosanitarios, de instalar sus industrias en lugares donde a las empresas les representen menores costos. Lo que estas empresas o estas industrias lo que sí administran es la marca, pero lo que ya forman parte, lo que ya producen o generan es la cadena productiva global, en donde estos países, Guinea, Nepal, Qatar, Benín, Mozambique, son epicentros de la gestión y la generación de industria. Sin embargo, obviamente eso es auspicioso, plaudible, etcétera, etcétera. Sin embargo, estos países se están viendo amenazados porque este efecto de industrialización está causando problemas en su contribución en las emisiones del CO2. Entonces, aparentemente ellos se ven con interesantes expectativas industriales, pero esos son elementos momentáneos o efectos momentáneos, porque cuando estas empresas encuentren otro espacio donde les represente menores costos producir los productos de una determinada marca, nuevamente van a generar el proceso de deslocalización de esas industrias y estos países van a quedar de alguna manera, si vale el término, desprotegidos, ¿sí? Industrialmente, incluso bajo condiciones muy diferentes respecto a su momento inicial o a su línea base, porque estas industrias no solamente se van físicamente, sino se llevan todo el conglomerado en términos de conocimiento, la tecnología, los especialistas y obviamente muchos de estos países, como les digo, quedan desprotegidos de estas primeras expectativas, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando con estos países que de alguna manera han incrementado sus emisiones del CO2. No, esto no es del país en sí mismo, sino es producto de las cadenas globales de producción, ¿no? Que detrás de estas están las grandes marcas de producción de lo que normalmente consume la gente, ¿no? Consumimos en general. A ver, en esa misma línea se estima que un 20% de las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel mundial provienen de la pérdida de bosques, ¿no? Es el otro tema importante, ¿no? Si ustedes se acuerdan del primer cuadro que veíamos, el tema de los bosques se están viendo afectados nítidamente, principalmente por el comercio de la madera y el mercado económico que genera la madera, ¿no? Entonces, a menor
cantidad de bosques, mayores posibilidades de emisión de efecto invernadero a nivel mundial. El fenómeno, por lo tanto, de la deforestación avanza a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año, ¿sí? En contrapartida, no podríamos equiparar esta cantidad con programas de desarrollo sostenible en rehabilitación y reforestación de estos bosques, ¿no? Que la cantidad es muchísimo menor. Por lo tanto, los bosques, si diríamos, los bosques almacenan 300.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que equivale a 40 veces las emisiones del sector de combustibles fósiles en el mundo. Este CO2 se libera cuando los árboles son talados, ¿no? Entonces, hay a tomar en cuenta estos datos. Ahora veamos cuáles son los principales países emisores del CO2. No se vayan a confundir, la primera diapositiva está vinculada a los países que han aumentado sus emisiones, ¿sí? Y eso por los efectos que les he comentado, pero ahora veamos cuáles son los principales países emisores del CO2, que por cierto son los países más industrializados, más tecnologizados y que tienen mayor densidad demográfica, ¿no? China está en primer lugar, ¿no? Con 9.838 toneladas anuales de emisiones de CO2. Está luego Estados Unidos con alrededor de unas 5.200. Estos dos países llaman la atención porque en este momento están en una disputa por los mercados internacionales y se asume que más o menos para el periodo o el año 2028-2030 realmente se defina, ¿no? Cuál de estos dos países, ya sea que uno se consolide o que emerja una nueva potencia mundial que genere cierta hegemonía en el mundo, ¿no? Ante esas disputas en este momento están, pero si ya se dan cuenta, ya China incluso doblega a Estados Unidos. Puede ser por el tema de las expectativas, de los controles que se generan en los estados, ¿no? Estados Unidos tiene mayor tradición en el control y cuidados de su mismo mercado y de su población respecto a el papel del Estado en términos a las exigencias de algún tipo de industrias respecto a la emisión de este tipo de gases o exigencias de otro tipo, por ejemplo, fitosanitarias. Luego está el tema de la India, ¿no? Que más o menos es la mitad de los Estados Unidos, 2.466 toneladas anuales. Está Rusia, también está Japón. En sexto lugar está Alemania y luego está Irán. En esta primera línea o en estos primeros 7 países no está, por ejemplo, ningún país latinoamericano o por lo menos sudamericano. Ya en un segundo nivel, por ejemplo, podemos ver recién a Brasil, pero en un antepenúltimo lugar, con 476 toneladas anuales. También está México, ¿no? Como dos epicentros de América, por un lado central y América del Sur, profundamente industrializados, ¿no? Uno porque está vinculado al mercado norteamericano de manera directa y el otro por constituirse en una de las economías que han ido surgiendo en los últimos 15 o 20 años y su articulación con el mercado mundial ya desde hace buen tiempo, ¿no? Tienes también a Arabia Saudita, Corea del Sur, tienes a Canadá, Indonesia, Sudáfrica y Turquía. Por lo tanto, diríamos que en la actualidad China es el país que genera más toneladas de dióxido de carbono, pero a lo largo de la historia Estados Unidos ha sido el mayor emisor, ¿no? Eso es sin duda cierto, ¿no? Si uno piensa, Estados Unidos ha estado vinculado de manera directa a la última revolución industrial y de manera más indirecta a la primera revolución industrial. Pero Estados Unidos ya desde, por ejemplo, la década de los años 10 y 20 del siglo pasado, ya ha intensificado su proceso industrial a través de, por ejemplo, auspicio de sectores como el automovilístico, en concreto la línea Ford,
que ha contribuido decididamente al desarrollo de Estados Unidos, especialmente a inicios del siglo XX. En el caso de China, diríamos que China ha emprendido una reforma social, económica y política recién más o menos a partir de 1979-1980. ¿Sí? No se olviden que China, en el periodo que les menciono, prácticamente era uno de los países más pobres, densamente poblado, pero también con profunda pobreza, ¿no? E incluso llegando a pobreza extrema. Estas reformas del 80 han permitido que China en los siguientes 20 años pueda cambiar sus formas de producción, especialmente agrícolas, y orientarlas a formas de producción textil, formas de producción con valor agregado y una orientación más al área urbana. Y a partir más o menos del nuevo siglo, en concreto el periodo del año 2000 al 2005, le ha permitido incluso absorber conocimiento tecnológico de otras industrias, ¿no? Industrias vinculadas a lo automotriz o a la industria tecnológica de las computadoras, etcétera, etcétera, lo que ha provocado de alguna manera que China genere una verdadera revolución económica en su mismo territorio, que en los últimos 20 años prácticamente se constituye, como dice este dato, en uno de los países más industrializados del mundo y obviamente uno de los países que genera mayor dióxido de carbono. Entonces, en el caso de China estamos hablando de no más de 50, no más de 40 o 30 años, desde el 90 al 2020 más o menos son 30 años. Pero en el caso de Estados Unidos estamos hablando de más de un siglo de emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, el Centro de Análisis de Información sobre el Dióxido de Carbono determinó que durante el periodo de 1850 al 2011 Estados Unidos fue el responsable del 27% de emisiones de CO2, es decir, un tercio de las expulsiones del dióxido de carbono en el mundo es responsable Estados Unidos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando más o menos de 160 años, a diferencia del dato que les he comentado de China. Bueno, este cuadro ya lo hemos visto. A ver, veamos las emisiones acumuladas por países entre 1751 y 2016 como una referencia. Definitivamente Estados Unidos, ¿no? Es el país que ha generado mayores emisiones acumuladas del CO2. Luego está China, está Rusia, está Alemania, está Reino Unido, Japón, India, Francia, Canadá, Polonia, Ucrania e Italia. Si se fijan, en ninguno de estos datos está algún país sudamericano, ¿no? Ni de Centroamérica. Son aquellos países vinculados a los procesos de industrialización y al proyecto eurocéntrico, donde su presencia es más nítida, ¿no? Y tienes Alemania, tienes Francia, tienes el Reino Unido, por no decir Inglaterra, y tienes a estos otros países, por ejemplo, la India, que han ido sufriendo el mismo proceso que les he comentado de China, ¿no? De que sus procesos de renovación y revolución económica les ha permitido vincularse en los últimos tiempos, especialmente con la tecnología, a este mercado mundial, ¿no? En el caso de China, más que industrial, es principalmente tecnológico. Eso respecto a este cuadro. Veamos un poco de información respecto a las emisiones mundiales por sectores. ¿Cuáles son los sectores que más generan gases de efecto invernadero? Y, por ejemplo, en este cuadro vemos el sector energía, transporte, construcción, industria, agricultura, uso de suelos y otros. A ver, veamos, por ejemplo, el gráfico o el color verde, que significa la energía, ¿no? Es definitivamente el sector de la energía ha generado un crecimiento de emisiones
del CO2 que ha representado, que ha transitado del 27% en 1970 a más o menos un 49% para el 2010 y se estima que para el 2030 llegue a un 56%, ¿no? Ese es un elemento no menos importante porque va a representar el sector de la energía que para el 2030 la mitad de las emisiones del CO2 provengan principalmente de este sector. En segundo lugar está el tema del transporte, ¿no? Lo que les decía hace un momento, en el caso especialmente de América del Sur, ¿no? Aparece con rojo, ¿no? Habíamos incrementado en 500% nuestras emisiones de CO2. Esto principalmente no porque somos profundamente industriales, sino porque utilizamos productos que se han producido en los países industriales, lo que está provocando nuestra contribución al CO2 o las emisiones del CO2. Por lo tanto, ahí es el problema, tiene que ver con las regulaciones de los estados, ¿no? Entonces, eso está vinculado precisamente a la forma de los efectos negativos del proceso capitalista industrial a los cuales normalmente se ven sometidos este tipo de países. En tercer lugar está el tema de la construcción. Y ustedes me dirán, ¿y la construcción? Sí, por el tema de que, si ustedes se dan cuenta, en el caso de la construcción absorbe prácticamente todos los insumos vienen principalmente de los recursos de la tierra, ¿no? Por ejemplo, si ves el ladrillo, el cemento, el estuco, la madera, por ejemplo, que utilizamos para el tema de las ventanas, las puertas, etcétera, etcétera, provienen principalmente de los recursos de la tierra. Entonces, la construcción también está afectando negativamente a las emisiones mundiales del CO2, ¿no? Por ejemplo, ya el hecho de tener puertas de madera, ventanas de madera, muebles de madera, etcétera, etcétera, ya está afectando la tala en los bosques y eso provoca al mismo tiempo que se profundicen las emisiones del CO2 porque no hay espacios donde se purifique el oxígeno. Luego tenemos el tema de la industria, decididamente, ¿no? Uno pensaría que la industria es el principal causante, sin embargo, más bien han sido objeto de regulación de parte de los estados. Luego viene el tema de la agricultura y el uso de los suelos, ¿no? El tema del recurso de la tierra está vinculado al tema de la agricultura porque no se olviden que los equilibrios que deben existir respecto a la forma de cómo se administra y se cuida, por ejemplo, espacios agrícolas, tiene que ver con la capacidad que tenga la tierra o el territorio donde se cultiva para producir determinados productos. Me refiero específicamente a que determinadas tierras producen X productos una o dos veces al año. Sin embargo, en estos últimos años, este último tiempo, algunas poblaciones han ido intensificando su uso y obligando a la tierra a producir una, dos, tres, hasta 4 veces en el año determinados productos, aplicando sustancias químicas, productos fertilizantes que han ido exigiendo la capacidad de la tierra y obviamente han ido provocando desertificación de la misma. Entonces, hay también un llamado de atención respecto a este sector. Veamos ahora algunos datos respecto a el consumo de la vida silvestre y de los animales, obviamente domesticados en el caso de algunas partes del mundo y quienes consumen más que. Eso también tiene que ver con la forma de los ecosistemas en donde viven los animales, ¿sí? Si bien no son silvestres, quiero aclarar aquello, sí están provocando que este tipo de consumos, especialmente aquellos vinculados a la ganadería en general, se vean afectados por la demanda mundial o la demanda de las poblaciones que hace que vayan perdiendo su esencia en términos de sus potencialidades naturales, en términos de nutriente, y se generen
y se genera este tipo de productos a partir no de su vínculo estrictamente con la naturaleza, sino principalmente a través de mecanismos que aceleren su crecimiento y permitan su engorde para la comercialización. Entonces, eso también es un llamado a la atención porque eso afecta directamente a la salud del ser humano, ¿sí? A ver, veamos América Latina, ¿qué es lo que consume más América Latina? Los latinoamericanos consumimos más el ganado vacuno de carne, es decir, todo lo que significa las vacas, los toros, etcétera, etcétera, se consume más en América Latina, ¿no? En segundo lugar está el vacuno lechero y en tercer lugar son el ganado porcino. Si vemos, por ejemplo, un caso excepcional o inversamente proporcional al caso latinoamericano, por ejemplo, está el Asia Meridional, ¿sí? En la Asia Meridional, por ejemplo, se consume más carne y leche de búfalos, ¿sí? Vinculada no tanto a la domesticación de las mismas características de los vacunos de carne. En segundo lugar está los vacunos lecheros y en tercer lugar recién está el vacuno de carne, ¿sí? Otro dato interesante puede ser lo que está sucediendo en Europa. En Europa Occidental se consume más el vacuno lechero y en segundo lugar los cerdos, ¿no? Es decir, el ganado porcino. Entonces, estos datos sirven en general a los países para tomar decisiones respecto a el cuidado de este tipo y control de este tipo de animales, especialmente en su manejo, en su tratamiento, en su producción, en su utilidad y en su beneficiado, ¿sí? Obviamente, lo que les comentaba de inicio, también tiene que ver con la forma de cómo los estados equilibran el consumo de la población, la demanda de la población y obviamente las condiciones de vida de estos animales. Veamos un poco sobre el tema del calentamiento de la Tierra, ¿no? Este gráfico de alguna manera permite visualizar cuáles son los espacios donde se genera mayor calentamiento de la Tierra y mayores emisiones del CO2. Diríamos que la temperatura global en 1% la temperatura global aumentó en 1% entre 1880 y 2015, es decir, más o menos en menos de 150 años se ha incrementado la temperatura del mundo a un 1%. Sin embargo, el alza no es igual en todos los casos, es decir, se incrementa en función de los continentes y en los polos. Hay regiones donde realmente hay sobrecalentamiento, si va a haber término, ¿no? Y en algunos otros casos también hay efectos nocivos en términos de que esto está provocando desertificación de las tierras, ¿no? Las últimas 3 décadas han sido las más calurosas desde 1850 y la temperatura de los océanos se ha ido elevando en 0,11 grados Celsius entre entre 1971 y el 2010. ¿Sí? Eso también nos debería llamar la atención porque en la medida que los océanos se incrementen las temperaturas, también van a afectar los sistemas de vida al interior de los mares y los océanos, es decir, las especies acuáticas se van a ir viendo afectadas por este incremento y también se va a ir incrementando el flujo y el nivel de agua en los océanos, porque ese calentamiento de estos océanos también están afectando a los polos, ¿no? Y obviamente este calentamiento está provocando deshielos e incrementando el volumen de las aguas de los océanos. Enseguida vamos a ver un dato de cuáles son los países donde se están viendo afectados por el incremento de los flujos o los volúmenes marítimos. A ver, ¿cuál es la situación respecto al tema del calentamiento?
por efectos del cambio climático y lo que hemos vivido, por cierto, en Bolivia el año pasado, en 2019, por los focos de calor provocados en la Amazonía, ¿no? Si se dan cuenta, miren, el calentamiento global y las posibilidades de afectar el medio ambiente en espacios donde normalmente no habitan no se desarrollan las actividades principalmente urbanas, sino las actividades ganaderas, también agrícolas, o sus expectativas se están viendo afectadas, ¿no? Por ejemplo, si se fijan aquí en el cuadro de Sudamérica, involucra, por ejemplo, a Brasil, involucra a parte del Paraguay, a Bolivia, a parte del Perú, ¿no? En donde es la Amazonía que se está viendo afectada por el calentamiento global y obviamente la presencia de focos incendiarios que están provocando la afectación a los ecosistemas, a las especies de plantas y a las especies de los animales. También podemos ver el caso de África, Sudáfrica en todo caso, y la parte oriental de Estados Unidos, ¿no? Como efectos del calentamiento global. Entonces, el cambio climático diríamos que es la causa de la desaparición de los corales alrededor del mundo, ¿no? Es lo que les decía hace un momento. Por ejemplo, en el mar Mediterráneo, las altas temperaturas registradas entre 1999 hicieron que entre el 60 y el 100% de las colonias de corales de algunas zonas prácticamente desaparecieran, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de Australia, la Gran Bretaña de coral también se ha visto afectada. En 2016, la gran ola de calor que vivió el país, me refiero a Australia, afectó un 67% de las especies del norte de Gran Basera, perdón, corrigiendo, no es Gran Bretaña, es Gran Basera. Por lo tanto, sufrieron un fenómeno llamado blanqueamiento, que es producido principalmente por el aumento de la temperatura, donde estas especies de coral expulsan microalgas que usan para alimentarse hasta morir eventualmente. Aquí lo mismo, ¿no? Es como los efectos del calentamiento global y del cambio climático están afectando determinadas zonas donde normalmente no hay una regulación nítida del Estado, si vale el término, hay una ausencia del Estado. Los cambios de los niveles de precipitaciones pueden poner en riesgo la cantidad de agua potable disponible en el mundo, ¿no? Es eso lo que de alguna manera estamos habituados en el caso de Bolivia, ¿no? Ya la humedad que se provoca en la Amazonía boliviana, en el norte de La Paz, en parte de lo que significa la cuenca del Beni y el norte de Cochabamba, permite de alguna manera equilibrar la humedad en zonas altiplánicas, ¿no? Sin embargo, ya que en la medida que no se generan las mismas precipitaciones de años pasados, eso puede afectar a otro tipo de poblaciones, por ejemplo, las altiplánicas, porque obviamente los caudales de los ríos del norte de La Paz, de parte del Beni, van orientadas principalmente a los departamentos de Cochabamba y La Paz. Entonces, en la medida que no existan precipitaciones de flujos de la lluvia, va a afectar principalmente áreas de cultivo en zonas de destino, si va a determinar. Entonces, eso puede ser sumamente peligroso. Decíamos al inicio de la presentación que el 0,3% del planeta Tierra simplemente es agua dulce destinada al consumo de los seres humanos. El 40%, por ejemplo, de la población mundial ya tiene problemas con escasez de agua, y eso es un problema, ¿no? Aquí en Bolivia también hay problemas de escasez de agua. El tema de Cochabamba es un caso muy particular, o lo que ha pasado Bolivia hace unos 2 años con el tema de la sequía de las represas. Entonces, consumir agua sucia puede traer problemas de salud,
definitivamente el tema de las diarreas, etcétera, etcétera, que es responsable de la muerte de 2,2 millones de personas al año según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el cuidado del agua es fundamental y eso está involucrado la forma de cómo estamos manejando el tema de los bosques, los ecosistemas, la forma de cuidar los equilibrios ambientales, que sin lugar a dudas, si bien no los vemos, se ven afectados, por ejemplo, por la industria de la madera en zonas boscosas, en el caso, por ejemplo, de Bolivia. A ver, aquí hay una información también interesante porque nos puede permitir entender cómo nosotros de manera directa o indirecta contribuimos a la emisión del dióxido o de los gases CO2 por pasajero por kilómetro, ¿no? Si diríamos, utilizamos algún tipo de transporte, nos podemos dar cuenta cuál es nuestra contribución. Vamos del más al menos, por ejemplo. Por ejemplo, los aviones o todas las líneas aéreas son los que más contribuyen a las emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto son el sector que de alguna manera es intenso en una dinámica económica, pero también es intenso en su contribución a las emisiones del CO2 en el mundo. Luego tienes de alguna manera el tema de las movilidades, el transporte público, las movilidades, la industria automotriz, están las motos, están los buses, por ejemplo, y luego tienes ya en menor medida, y aquí fíjense el dato, utilizar, por ejemplo, la bicicleta o transitar a pie de alguna no contribuye prácticamente en nada a las emisiones del CO2, ¿no? Algunos países, por las condiciones topográficas, normalmente obligan o tienden o auspician a que sus poblaciones puedan transitar a través de bicicleta, especialmente en el norte de Europa, ¿no? Es posible que aquí se pueda hacer, en el caso de Bolivia se pueda hacer, por ejemplo, tal vez en Santa Cruz, en Cochabamba, eventualmente en Sucre, pero aquí en La Paz es más complicado, ¿no? Por las pendientes que suelen estar presentes en la topografía paceña, pero es importante que en general los estados puedan hacer en donde sea posible o incentivar a los ciudadanos a transitarse o a transitar o desplazarse en medios como la bicicleta, y si podemos utilizar nuestros propios medios en términos de transitarnos individualmente de un lugar que consideramos relativamente cercanos, sería interesante poder concientizarnos en esa misma medida. A ver, aquí un dato bien importante. Miren cómo se han ido reduciendo los glaciares, ¿no? Miren, en 1984 la gráfica y en 1916, ambos en septiembre, cómo se ha ido reduciendo. Y esto principalmente por el tema del calentamiento global, ¿no? Prácticamente se están generando deshielos, pero al mismo tiempo se reduce la cantidad de hielo en ambos polos, pero también se va incrementando la cantidad y el volumen del agua en los océanos, ¿no? Ese es el otro peligro que puede ocurrir en el largo y mediano plazo, ¿sí? Por ejemplo, en el Ártico, desde 1979 hasta el 2014, el área cubierta por hielo se ha reducido en un 40%. En el polo contrario, el glaciar Smith de la Antártica se deshice 2 kilómetros por año y a la fecha ya se ha reducido en 35 kilómetros. Según la NASA, se ha observado por más de 40 años la zona, la situación es prácticamente irreversible, ¿no? Y eso es un dato alarmante, ¿no? Obviamente nosotros no nos damos cuenta porque seguramente no accedemos a ese tipo de información, pero vamos a recibir tarde o temprano los efectos negativos de esto, y es por el calentamiento global, el incremento de los volúmenes de agua, la reducción de especies marítimas, etcétera, etcétera, que van a afectar a los países que dependen de estas, etcétera.
En otoño del 2016, las temperaturas registradas en el Ártico marcaron 20 grados más de lo habitual, igual sumamente peligroso, ¿no? Hasta algún momento decíamos que si bien en el mundo se ha incrementado en alrededor de un 1% la temperatura global, pero esta temperatura va variando según latitudes, según territorios, ¿no? Y aquí si se dan cuenta, en el Ártico prácticamente se ha incrementado en 20 grados de lo habitual, sumamente peligroso. ¿A quiénes está afectando en primera instancia? Por ejemplo, hace rato veíamos a las especies como el oso polar, ¿no? Que ya sea por sus mismas condiciones fisiológicas necesitan mayor alimentación, pero también son objeto del calentamiento global. Durante todo ese año, nos referimos a 2016, la temperatura media en esa zona fue de 2 grados más que el promedio del periodo entre 1981 y 2010. Además, diríamos que la capa de hielo llamada permafrost se está descongelando un 20% de lo previsto por los científicos, según los datos de la agencia estadounidense National Oceanic and Atmospheric Administration. Según un estudio de la Universidad de Columbia, en Canadá, un tercio de las especies marinas están en riesgo por el cambio climático, es lo que les estoy diciendo, ¿no? Claro, el agua de los mares, de los océanos empiezan a calentarse, por lo tanto, los peces, los mariscos y las especies marítimas tienen dificultades para adaptarse a temperaturas mayores a las acostumbradas, por lo que un mínimo aumento podría causar un desastre en la vida de estas especies. En un estudio se testearon que 1.074 especies de ellas, 294 tenían serios problemas para el año 2050. Entonces, igual un llamado a atención. Uno diría, pero para el 2050 nos queda mucho tiempo, nos falta más de 30 años, pero si nos preocupamos ahora por esta situación, debemos asumir un enfoque de desarrollo sostenible, es decir, cuál va a ser la situación de nuestras siguientes generaciones, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, y cómo ellos van a poder sustentarse y mantenerse en el periodo de los años 50. Eso definitivamente va a ser un reto poder revertir gran parte de estos efectos que hoy día está generando el mundo. Veamos un poco sobre esta misma línea el tema del aumento del nivel del mar. Por ejemplo, diríamos que, a ver, ¿cuáles son las poblaciones o los lugares donde se ven afectados por el incremento de los niveles del mar, ¿no? Esto por el tema del calentamiento climático y obviamente el deshielo de los polos. Un primer criterio, un calentamiento de un 2%, un calentamiento de 2 grados Celsius sumergiría zonas con 280 millones de personas. Un calentamiento, un incremento de 4 grados Celsius afectaría a 600 millones de personas, ¿no? Algo dramático. ¿Cuál es cuáles son las zonas más complicadas o los países más complicados? A ver, en primer lugar está Shanghái, ¿no? Son normalmente ciudades que están colindantes a los mares y a los océanos, ¿no? Prácticamente podrían verse afectados en su población porque su incremento del calentamiento global está intensificando el nivel del agua en estos territorios. En segundo lugar, podríamos ver a Osaka, a Hanoi, Calcuta. En América Latina, si solamente vemos algunos datos, es el tema de Río de Janeiro y Buenos Aires, que son, especialmente Buenos Aires, que es un puerto que sufre procesos de industrialización, intensificación de movilización demográfica o de movimiento demográfico, etcétera, etcétera. Y aquí también está presente Estados Unidos a través de New York. Entonces, de alguna manera podemos ver y podemos incluso hacer proyecciones, ¿no? Los tomadores de decisión pueden hacer proyecciones de qué es lo que puede suceder
en estos espacios territoriales en caso de incrementarse la temperatura y en qué tiempo puede llegar a pasar esto, ¿no? Ya hacer un dato, veíamos hace un momento, ¿no? 2050. Seguramente si esto puede acelerarse más, puede afectar más antes. Entonces diríamos que en los últimos 25 años el nivel del mar ha subido el doble de lo previsto, acorde a los datos de la Nacional Académica de los Estados Unidos, siendo en 1993 el punto de inflexión. Antes el nivel del mar aumentaba de forma más lenta. Desde entonces la curva cambió principalmente por el derretimiento de los glaciares. Según la National Geographic, en los últimos 100 años el nivel del mar ha aumentado de 10 a 20 centímetros en una media de 3,2 milímetros al año en las últimas 2 décadas. ¿En qué se traduce esto? En una pequeña isla de Alaska tuvo que ubicar o reubicar la población por el riesgo de la subida del mar, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Los que se van a ver afectados en estos incrementos del agua marítima son principalmente las poblaciones, ¿no? Y van a tener que buscar nuevos espacios donde habitar porque no garantiza su sobrevivencia la presencia del agua de este tipo.